Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a continuar con el estudio de las funciones trigonométricas. Entonces recordemos, la clase anterior estábamos computando el seno de 60 grados y habíamos descubierto que el seno de 60 grados lo habíamos hecho a través de una ecuación cuadrática, era igual al coseno del ángulo complementario, o sea, el coseno de 30. O sea, cuando digo complementario es porque 60 más 30 es igual a 90. ¿De acuerdo? Y habíamos visto que el coseno de 60 grados, de otro lado, era igual al seno de 30 grados. O sea, estos ángulos seno y coseno, las funciones se invierten cuando los dos ángulos son complementarios. Esto lo habíamos hecho resolviendo una ecuación cuadrática. Ustedes podrán pensar, bueno, una ecuación cuadrática es una vuelta demasiado larga para llegar a un resultado que vamos a ver que se puede hacer de una manera mucho más simple. Sin embargo, lo hice porque eso nos permitía repasar algunos conceptos de la solución de ecuaciones que tienen radicales y ecuaciones cuadráticas eventualmente. Otra manera de computar el seno de 60 directamente sería con las fórmulas. Entonces aquí a la izquierda tenemos la fórmula para la suma de ángulos, recordemos. Seno de alfa más beta es seno alfa coseno beta más seno beta coseno alfa. Muy bien, entonces vamos a aplicar esa fórmula. Entonces vamos a calcular el seno de 60. Entonces calculémoslo como el seno de 90 menos 30. ¿Cierto? 60 es 90 menos 30 y apliquemos la fórmula. Entonces quedaría seno de 90 por el coseno de 30. Entonces recordemos, cuando hay un signo menos, aquí vendría el signo menos, menos y se intercambian los papeles. Ahora sería el seno de 30 por el coseno de 90. Muy bien, entonces ¿cuánto nos da esto? Entonces ya sabemos algunos valores. Recordemos que el seno de 90 es igual a 1, recuerden. Ese es cuando este triangulito típico que está aquí se degenera y se vuelve solamente esta línea. La línea, el lado A, el cateto opuesto al ángulo, es exactamente 1. Eso ya lo habíamos calculado. Y el seno de 30 lo habíamos hecho usando algunas propiedades geométricas elementales, era igual a un medio. Entonces miren que aquí tenemos todo. Tenemos el coseno de, esto es igual al coseno de 30 por 1, y el coseno de 90, recuerden, el coseno de 90 era 0, porque este cateto, que es el adyacente al ángulo, cuando el ángulo va variando y se va acercando a 90 grados, ese cateto va tendiendo a 0. Entonces miren que da este menos 0, o sea, coseno de 30. ¿Cierto? Entonces, en general lo que se va a tener, pues ahí 60 grados no está jugando ningún papel especial, simplemente el seno de alfa, si lo calculamos como el seno de 90 menos beta, sí, supongamos que 90 menos beta es igual a alfa, vamos a hacerlo, digamos, de manera abstracta. 90 menos beta es igual a alfa, o sea, esto es equivalente a decir que 90 es igual a alfa más beta, ¿cierto? Pasando beta para allá. Es decir, alfa y beta son ángulos complementarios. Complementarios es que suman 90 grados. Entonces, alfa sería 90 menos beta. Entonces, el seno de alfa, calculado con esta ecuación, sería el seno de 90 por el coseno de beta menos el coseno de 90 por el seno de beta. Entonces simplemente coseno de 90 es 0, ya lo observamos, y seno de 90 es 1. Entonces nos queda que esto es 1 por coseno, y este término queda 0 por algo 0. Esto es el coseno de beta. Entonces, para ángulos complementarios, las funciones seno y coseno se invierten. Ahora, geométricamente, eso es muy fácil de ver también, porque vamos a la definición fundamental. Tomemos un ángulo típico, por ejemplo este ángulo alfa. Tenemos un ángulo típico, tracemos el correspondiente triangulito rectángulo con el que definimos las funciones, que tiene este lado y este lado. El cateto opuesto al ángulo, que lo llamábamos de longitud A, y el cateto adyacente al ángulo, que lo llamamos de longitud B. Recuerden que la circunferencia tiene hipotenusa igual a 1. Muy bien. Entonces recordemos que el seno, la función seno de alfa era A sobre R, ¿cierto? El opuesto sobre la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es 1, entonces es A, y el coseno de alfa es B.
Este es A y B. ¿Qué pasa cuando los ángulos son complementarios? Miren, si este es alfa y los ángulos y este es beta, marquémoslo en rojo. Entonces, si ahora yo trazo un triangulito complementario a 90 grados, miramos este triangulito aquí. Miramos este triangulito aquí, ya me fue un poquito más largo. Bueno, pero esta línea no me quedó bien trazada, vamos a trazarlo otra vez bien, está aquí. Muy bien. Entonces miremos este triángulo. Entonces miremos que en este triángulo OAB, ¿cuál sería si miren que aquí el seno de beta, si lo tomáramos como por la definición simplemente del triángulo, el seno de beta sería la magnitud del lado opuesto, que es este, que es B, ¿cierto? Este sería el lado opuesto. Miren que en los dos lados se intercambian. Para beta, el que era el adyacente de alfa se vuelve el opuesto de beta, y el que era el opuesto de alfa se vuelve el adyacente de beta. Por eso las funciones intercambian. Por ejemplo, el seno de beta sería B sobre R, que es 1, B sobre 1. B sobre 1 es el coseno de alfa, que lo tenemos. Entonces, geométricamente, la razón es muy clara por la cual el seno y el coseno se intercambian. Seno y coseno se intercambian por simplemente los dos ángulos son complementarios. Veamos ahora algunos ángulos y medidos en radianes, cuál es el valor de sus funciones trigonométricas. Entonces podemos hacer una pequeña tablita aquí, si ustedes quieren. Vamos a hacer una pequeña tablita, entonces vamos aquí a mirar todos los correspondientes, la correspondiente función trigonométrica. Entonces podemos pues hacer, aquí podemos poner el ángulo, aquí podemos dividirlo en 3, digamos que sea seno, coseno y tangente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí el ángulo teta, entonces vamos a medir teta o alfa, como ustedes quieran, pues en radianes. Vamos aquí a computar la función seno, aquí la función coseno y aquí la función tangente. Entonces tenemos 0 grados en radianes, ya lo habíamos calculado, el seno de 0 es 0, el coseno es 1, y recordemos, la tangente simplemente, la tangente de teta, de un ángulo teta, es el seno de teta sobre el coseno de teta. Entonces, conocidos senos y cosenos no es sino dividirlo. Entonces 0 sobre 1 da 0. El próximo ángulo que tenemos es el ángulo de 30 grados. Ya lo habíamos hecho. 30 grados, recuerden, era pi sextos en radianes, perdón, pi sextos. Entonces aquí tenemos el seno de pi sextos, que es, recordemos, era un medio. Entonces este es un medio. El coseno era raíz de 3 sobre 2. Y entonces, ¿cuánto va a ser la tangente de pi sextos? La tangente de pi sextos va a ser el seno de pi sextos sobre el coseno de pi sextos. Esto es igual, el seno es un medio dividido el coseno, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces queda un medio. Para dividir dos fracciones se multiplica el numerador por la fracción de abajo invertida, o sea, por 2 sobre raíz de 3, se cancela el 2, ¿de acuerdo? Y entonces nos da 1 sobre raíz de 3, que se puede racionalizar, es decir, se multiplica por raíz de 3 arriba y abajo, raíz de 3 por 1, raíz de 3 por raíz de 3, entonces queda raíz de 3 abajo, y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. O sea, raíz de 3 sobre 3. Entonces este es raíz de 3 sobre 3. Esa sería la tangente de pi sextos. Ahora tenemos el ángulo de 45 grados. El ángulo de 45 grados era pi cuartos. Ustedes dirán, bueno, ¿se acuerdan cómo se calcula de radianes a grados? Vamos a hacerlo aquí. Recordemos, la equivalencia básica es que 360 grados equivalen, la circunferencia completa, equivalen a 2pi por r. R es 1, o sea, a 2pi radianes. A 2pi radianes. Muy bien. Entonces, un grado dividiendo por 360 equivale a 2pi sobre 360. Entonces, por ejemplo, 45, pues es simplemente multiplicamos por 45 a ambos lados, 2 por 45 por pi sobre 360,
que queda 45 por 2 da 90 pi sobre 360, que es pi dividido 4. Si ustedes lo hacen en la calculadora si quieren, ¿cierto? 90 ¿cuántas veces cabe en 360? Cabe 4 veces. Entonces es la manera de convertir, recordemos, de convertir grados a esta unidad matemática de la medida del ángulo que se llaman radianes. Entonces el seno de 45 ya lo habíamos hecho, si ustedes no se acuerdan, pues simplemente recuerden que trazan un triángulo a 45 grados, resulta ser un triángulo isósceles, cuyos lados son iguales, y utilizando el teorema de Pitágoras, salía que este seno era raíz de 2 sobre 2, el coseno es el mismo, raíz de 2 sobre 2, y la tangente es la división de este por este, que da 1. Eso ya los habíamos calculado, teníamos pi medios, que es 90 grados, teníamos que el seno de pi medios era 1, el coseno era 0, entonces ¿cuánto da la tangente? Da 1 dividido 0, este sería la tangente. 1 dividido 0 no es un número definido, a veces lo escriben como más infinito, pero es solamente un convenio. Realmente aquí, este debería decirse, no está definido, ¿cierto? O sea, más infinito quiere decir pues que cuando el denominador se va haciendo más cerquita a 0, 1 sobre ese denominador se va haciendo un número más y más grande. Eso es lo que se quiere decir con el símbolo más infinito ahí, no más. Entonces vamos a hacer otros ángulos. Ahora, si llegamos a 180 grados... bueno, un momento. ¿Qué pasa cuando el ángulo se vuelve negativo? Es importante. Cuando el ángulo se vuelve negativo, entonces el seno cambia de signo y el coseno no cambia de signo. O sea, voy a escribir aquí a la izquierda esa observación fundamental. La observación fundamental es que, aquí lo tenemos a la izquierda, el seno de menos alfa es menos el seno de alfa, mientras el coseno no cambia. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. ¿Por qué razón? Pues simplemente lo podemos ver aquí. Miren, voy a trazar un triangulito cualquiera, un ángulo alfa. Tracemos un triángulo alfa y construyamos el correspondiente triangulito rectángulo con el que calculamos todo. Estos son lados A y B. Recuerden, estos son los ejes coordenados que tienen dirección. Este sería el eje Y positivo, el eje X positivo y negativo para el lado contrario. Entonces aquí, ¿qué pasa si ponemos ahora menos alfa? Entonces vamos a graficar aquí menos alfa. Entonces menos alfa, este ángulo sería menos alfa. Entonces tendríamos, pues aquí no me quedó muy exacto el dibujo, pero bueno, la circunferencia debía pasar por aquí, un poco inexacta, pero bueno, sí, más o menos, pues, aproximadamente. Entonces miren, ¿qué pasa? Si esta medida es A, por ejemplo, si estos son 3 centímetros, esta sería menos A, ¿cierto? Este valor es menos A. Entonces el seno de menos alfa es menos A sobre 1, es menos A. Mientras que el coseno no ha cambiado, el coseno es el mismo cateto adyacente. Estos dos triángulos, el 1 y el triángulo 2, siguen teniendo, mientras que el lado opuesto al ángulo, que es con el que se mide el seno, cambió de signo, el lado adyacente al ángulo sigue siendo el mismo. Por eso es fundamental. Entonces, conocer las funciones para los ángulos positivos le da a uno automáticamente las funciones para los ángulos negativos, con la formulita de aquí a la izquierda. Repito, seno de menos alfa es menos seno de alfa, coseno de menos alfa es coseno de alfa. Tenemos otros ángulos para que completemos la tablita. Tenemos, por ejemplo, el ángulo de 60 grados, es muy importante, lo voy a haber metido aquí en la mitad, que es pi tercios. 60 grados, pues si 30 por 2, no es sino multiplicar este por 2 a ambos lados. 30 por 2, 60, pi sextos por 2, pi tercios. Y recordemos que como son ángulos complementarios, 30 y 60, las funciones se invierten. O sea, el seno de 60 es el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Y este sería el coseno de 60, es el seno de 30, que es un medio. Muy bien, y entonces, como se invierten, pues la tangente también se invierte. Entonces esto sería 3 sobre raíz de 3. Ahora, 3 sobre raíz de 3, lo podemos simplificar, racionalicémoslo, multipliquemos por raíz de 3. Racionalizar es una operación que cada vez se ha vuelto más irracional con los computadores, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces mire que queda 3 por raíz de 3, abajo queda raíz de 3 por raíz de 3, que es 3, el 3 se cancela y queda entonces la raíz cuadrada de 3. Esto es raíz cuadrada de 3.
Eso es para 60 grados. Ahora, para 180 grados, ese es pi, 180, pues ¿cuánto es el seno? Miren, el seno es este valor de A. Entonces miren que a medida que este triangulito vamos moviendo el ángulo, este triangulito se va haciendo más y más pequeño hasta que A se vuelve 0, y el coseno es la magnitud de este lado pero con dirección, ¿cierto? Este va en la dirección del eje X negativo, entonces el coseno es menos 1. Mientras la tangente sería 0 sobre menos 1, 0. Bueno. Otro ángulo importante es este ángulo de 90 por 3, ¿cierto? 90 más 90 más 90. 9 por 3, 27, el ángulo de 270 grados. ¿Que es cuánto? Sería pi medios más pi medios más pi medios, o sea, 3 pi medios. Ese ángulo es importante, 3 pi medios, y ese ángulo es importante porque entonces el seno sería ya ahora sí la magnitud de este lado, que es menos 1, mientras el coseno es la magnitud del cateto, que aquí ya se ha degenerado y se ha vuelto 0. Muy bien, entonces la tangente también nos da menos 1. Perdón, da menos 1. ¿Cierto? El seno dividido el coseno. Y finalmente, digamos, damos la vuelta completa, volvemos a 2pi, y esta es una propiedad fundamental: cada que se da una vuelta completa, el seno y el coseno se repiten. Vuelve a ser aquí lo mismo, 0, 1 y alfa, o sea, aquí a la izquierda lo escribo: seno de alfa más 2pi es igual al seno de alfa. Coseno de alfa más 2pi es el coseno de alfa. Cada vez que se suma 2pi, el seno y el coseno no cambian. Así, por ejemplo, seno de alfa, si hiciéramos seno de alfa más 4pi, o sea, más 2 veces 2pi, entonces también vuelve a ser el seno de alfa, ¿cierto? Porque cada vez que al ángulo se le suma 2pi, vuelve al mismo punto, volvemos y le sumamos 2pi, le estamos sumando 4pi, seno y coseno no cambian, ni tangente, todas las funciones son igualitas. Muy bien, entonces esa es esta sería una tablita, y con esto, digamos, entonces tenemos ya todas las herramientas más las formulitas de los ángulos para calcular las funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver estas funciones trigonométricas, por qué son supremamente útiles. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.